El viaje del héroe es la historia más antigua del mundo y es anónima. Podemos definirla como la metáfora del transcurso de una vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. El mito se aplica a todo ser humano, ya que describe la historia universal de nuestro crecimiento y evolución. El corazón de esta historia cuenta cómo una persona se pone en movimiento para realizar lo que se conoce como la gran tarea, la búsqueda de un tesoro difícil de encontrar, sus talentos únicos. El oráculo del viaje del héroe, Graciela Caprarú. Hola, Graciela. La tenemos Hola, de invitada. Y Graciela, primero paso algunos datos sobre ella. Es profesora en letras y máster en teología. Se especializó en literatura iniciática y mitología. Es escritora y ensayista. Dedica la mayor parte de su tiempo a la docencia y la investigación. Creó el proyecto Viaje del Héroe, escuela de autoconocimiento dedicado a la transmisión de antiguas enseñanzas adaptadas a la actualidad y al manejo de los lenguajes simbólicos. Guía viajes a rutas sagradas relacionadas a la mitología y la espiritualidad. Bueno, ahora sí, Graciela, si bien no hace mucho que nos conocemos, en los pocos encuentros hemos resonado con tanta profundidad que daba gusto tenerte aquí con nosotras, aquí con Norma. sí, el Estábamos gusto, el deseando gusto es mío. esto. Gracias por la invitación. Bueno, y aquí estamos frente a esta etapa primera del viaje, que es la formación del yo y Sí. donde se reciben los poderes, ¿no? Que inicialmente pensamos que vienen de afuera. Así Exacto. que bueno, sobre esto hablaremos largo y tendido. Si querés contarnos cómo nació tu búsqueda de este rango de la literatura que te convocó. Bueno, ya de muy chica, digamos que siempre tuve una afición mayor por todas estas historias de la mitología y después ya en la universidad, teniendo la oportunidad de abordar a las obras clásicas y a grandes autores que han escrito sobre esto, mi mayor amor en todo esto, que es Joseph Campbell, que no lo conocí personalmente, pero sí estudié en su fundación y para mí sigue siendo como una guía insoslayable, ¿no? Todo lo que él ha investigado de la mitología, Hans Zimmer, bueno, son muchos, esta miseria del antropólogo, y por supuesto Jung. Entonces fui encontrando en esas historias esta idea de el poder de aprendizaje que nos plantean, el abordar los conflictos humanos, que son más o menos siempre los mismos. Lo que pasa es que cada época quizá responde a esos conflictos de manera distinta, los modelos heroicos y los paradigmas van cambiando, pero las cosas que acuciaron al hombre son siempre las mismas: la vida y la muerte, el sentido de la vida y la muerte, el amor, la soledad, la libertad, el destino, el sentido del dolor, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la trascendencia, de relacionarse con algo supremo, el unir el cielo con la tierra. Y fui encontrando como en esas historias eh, muchas respuestas a preguntas que yo me hacía.
y siento que hay una universalidad en los mitos, ¿no? Si bien hay mitos que resuenan mucho en determinadas épocas de la historia, siento que tienen justamente esto, que es una universalidad. Y después conociendo el pensamiento junguiano, esta idea de la existencia de un inconsciente colectivo, de que nosotros abrevamos en una fuente de conocimiento la traemos como impresa en el alma, ¿no? Dice también Campbell sobre el viaje del héroe, ¿no? Es una historia que no es anónima, nadie la inventó, pero se contó en todas las culturas. Es decir, que en la psique humana esto es algo que está como impreso como una huella, ¿no? Sobre el camino del alma a lo largo de una vida. ¿Qué enfrentamos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo nos potenciamos? Y gracias porque todos esos autores han sido también la fuente en la que yo me he ido formando, ¿no? Eh, Aunque arranco como psicoanalista freudiana, luego de una experiencia personal de rango espiritual, empecé esta búsqueda a los 40 y pico de años y me relacioné con todos los místicos de Oriente y Occidente, con los psicólogos transpersonales americanos, pero los que más calaron en mí fueron Durkheim, Carl Durkheim, que es terapeuta iniciático, eh, Jung desde ya, por supuesto, y también a Sagioli, que habla de la superconciencia y de un mundo interno tan creador de la psicosíntesis, ¿no? ¿Mm? Este mundo de integración entre lo sensorial, lo emocional, lo espiritual, ¿verdad? Y, y lo cierto es que si bien nunca está cerrada la búsqueda, hemos podido tocar ya ciertas respuestas que, por lo menos en lo personal, y creo que Norma también puede decir lo mismo, hemos logrado esa paz interior que para mí es la felicidad. Porque desde esa paz podés alegrarte o entristecerte sin perder el eje, ¿no? Así que, bueno, no sé vos, Eh, no, si Yo querés. puedo decir que escuchándolas a las dos, primero Graciela, un placer tenerte y escucharte. Aparte tenés una voz y una manera de decir tan cálida que imposible no seguirte. Y yo, Inés, yo también empecé a hacerme mis cuestionamientos a partir de los 43 años, que es esa edad donde empieza a decir para qué estoy acá, qué hice de mi vida y qué voy a hacer de acá en adelante. Y después de unos años la conocí a Inés, ya va a ser 30 años verdaderamente, cuando la conocí ella estaba en plena etapa de haberse leído todos los libros y de investigar y de talleres. Así que ahí me agarré a ella y aprendí muchísimo hasta el día de hoy. Y cómo le cambia a uno la vida, la manera de sentir, la manera de mirar al otro, cuando uno tiene este camino y va evolucionando con su conciencia, ¿no? Y la Así- sabiduría que vos aportaste también en estos años es grandeza interior. No, uno no necesita mucha teoría para descubrir ese núcleo sabio que reside en lo íntimo, ¿no? Y vos sos una de las personas que sos un reflejo fiel de esto que estamos hablando. Y en esta primera etapa en la que se va conformando el yo, que podrían ser los primeros 28 años de vida, somos todavía bastante ignorantes del destino que vamos a alumbrar, ¿no? Contanos un poco cómo ves esto, Ros. Sí.
Bueno, primero aclarar que el viaje puede como verse de dos maneras, ¿no? Esto que vos traés, verlo como la etapa de una vida, desde el inicio hasta el final, que se divide básicamente como en tres grandes momentos. Yo ya a estas alturas agregaría el cuarto momento, como decíamos Sí, en el taller, porque hoy no solo la gente vive más, sino que vive más, mejor y mejor, en un estado de mucha lucidez y sigue activa y creando. Y ustedes son, creo que el testimonio viviente de que en en la ampliación de este libro, porque este libro y oráculo se agotaron y van a reeditarse en 2026, pero con una ampliación también del libro, voy a agregar la cuarta etapa. Se las voy a dedicar a las dos, mira. Es Gracias. la llamada de los 80. pero vos sabés que Norma tiene 88 8. años Bueno, y está impresionante, impresionante. en plena. Bueno, yo creo que esto se va a agregar en el próximo libro porque es algo que ya tiene que ser contemplado, ¿no? Que para mí ya es la edad de la eternidad. Que Pero creo. también hay una mirada circular, es decir, que un viaje del héroe empieza en nuestra vida cada vez que nosotros tomamos una decisión que va a conducir hacia otro escenario, ¿no es cierto? Tanto en lo personal como afuera en lo material, el cambio de un trabajo, casarse, separarse, tener un hijo, cambiar de ciudad, etcétera, todo conduce, meterse a estudiar algo nuevo, todo conduce a un nuevo viaje. Pero mirando el viaje en etapas, esa primera fase que yo diría que tiene como dos momentos. Uno es más simbiótica, que es la infancia y la primera adolescencia, y después esta fase de empezar a convertirse en un adulto, donde empezamos como a construir más fuerte ese yo, ¿no? Al que quiero también defender, y porque si no siempre cuando se habla del ego se habla muy mal del ego y se habla mucho de destruir el ego, de romper el ego, ¿no? El ego es realmente una estructura muy necesaria para estar en el mundo, y de hecho ningún ego débil puede realmente soportar el encuentro con la sombra. Entonces, pero sí la paradoja es que nosotros tomamos decisiones de vida ahí alrededor de los 20, ¿no? Empezamos a elegir una carrera, tal vez empezamos relaciones, una modalidad de vida, y nosotros tal vez creemos que somos muy libres en estas elecciones, porque tal vez pertenecemos a generaciones o crecemos en familias donde nuestros padres tenemos la suerte de que nos dan esa libertad, nos apoyan, etcétera, pero las decisiones están muy condicionadas, Uf, condicionadas por lo heredado, condicionadas por lo conocido y condicionadas por la ignorancia de quiénes somos verdaderamente. Y yo creo que esta es una de las grandes paradojas que tiene el viaje, que todo eso que construimos con tanto esfuerzo en la primera parte de la vida y que tratamos de construir una individualidad basada en las diferencias, es todo lo que después vamos a tener que soltar, ir sacándonos para encontrar o llegar a la esencia y también llegar a la esencia del ser humano, a la parte transpersonal, ¿no? A todo aquello que no nos separa de los otros, sino que nos une a los es otros. esta frase fundamental en el viaje, ¿no? Porque el viaje es un viaje de integración con Exacto, uno mismo y también con los demás. El poder exacto, decir con Terencio, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? exacto. Para esto hace falta haberlo vivido. Y esto, por eso creo que el ego es también quien se siente incómodo con la situación y nos lleva a buscar, porque algo le falló, porque algo de lo esperado no resultó tal, ¿no? Así que Exacto. todo sirve, Claro, absolutamente. Lo que en pensaba el- es perdón, que, no, que nosotros, bueno, junto con Mónica Puchau tenemos una fundación, Fundapap, que se ocupa de vínculos tóxicos.
y que casualmente la dependencia emocional es el resultado de esa primera etapa no Claro, resuelta adecuadamente. Por eso te decía que importante es esta, este viaje hacia la unidad. exacto. Que bueno, en el viaje se ve mucho eso en la entrada, como la segunda mitad de la vida. Las dos decían que empezaban a tener como una búsqueda más activa de todas estas temáticas en esa fase de la vida, ¿no? Porque desde el punto de vista del viaje es como que vuelven a nosotros muchas de esos interrogantes que estaban a los 20, pero ahora ya el tema no es la supervivencia, ahora es el sentido de la vida y de la muerte, ¿no? Es el empezar a incorporar la conciencia de una temporalidad y esta necesidad, como decías vos, de cambiar todo aquello que realmente no me satisface. Es un aspecto, un momento de la vida donde el arquetipo del buscador se activa mucho y el gran desafío tal vez de esa fase es que ya no es que vos vas a un test vocacional o vas acá y vas allá y conseguís una respuesta rápida. Esta fase de la vida es una incubación del ser, de una identidad profunda a la que se entra, ¿no? Instalando las dos grandes preguntas que debe tener un viaje del héroe vivido a conciencia. ¿Quién soy yo y para qué estoy acá? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y esas respuestas no se encuentran rápido. Esas respuestas son una búsqueda y es un arte realmente a veces de malabarista, el poder conciliar esos compromisos que nosotros tenemos en el mundo. Tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos responsabilidades económicas, con estas búsquedas interiores que empiezan a pedir pista, ¿no? Y que empiezan a pedir tiempo. Entonces, muchas veces hay que hacer un recorte afuera para poder darse un espacio para estar adentro de una especie de cocún. Vos sabés que me acuerdo de una frase de Durkheim que dice que cuando uno empieza esta búsqueda, necesita tiempo para sí mismo. Entonces, es bastante común que el entorno le reclame diciendo que es egoísta porque se ocupa solo de sí. Y él dice, la pregunta es, ¿quién es más egoísta? ¿El que se ocupa de sí mismo o el que espera que el otro se ocupe de él? Muy bueno, muy Es bueno. buenísimo. Sí. Bueno, no hace falta que invite a los oyentes a escribir porque ya lo estuvieron haciendo. A ver. Sí, José María Chaer nos dice, buen día Inés y Normi queridas, qué lindo verlas como siempre. María Cristina Laferrere, hola queridas Inés y Norma, qué bueno verlas nuevamente. Silvia Contino, buenas tardes queridas compañeras, expectante con el tema y la invitada. Laura nos dice, qué lujo el encuentro de hoy, un deleite. Gracias miles, Inés, Normi y Graciela. Carlos Quispe, buenas tardes, Inés y Norma. Y Miguel Aguilar, hola queridas Inés y Normi, excelente programa, gracias por lo que está compartiendo Graciela. Así que bueno, Gracias a todos. Qué Miguel lindo, Aguilar también es un ser muy querido que está siempre con nosotros en el grupo y apoyándonos. qué bueno. Gracias por los comentarios. Y por ahí podemos poner la placa de estos 7 para seguir hablando que se puedan observar, ¿no? Ahí están. Que yo sé que Graciela hace una diferencia de 6 en lugar de 7 y deja a algunos afuera, muy una metodología de lo más interesante que me gustó mucho conocer. Pero bueno, podemos incluirlos porque sería un paso intermedio entre uno y otro, ¿no? Sí, Ah, pero está muy bien, o sea, esta es la mirada de los septenios, ¿no? O sea, y de los
sí, de los como tres grupos de a siete en los arcanos. sí. No es tan diferente, pero es también ese primer momento de la vida y ese salir en el carro. Yo a veces cuando lo veo al carro lo miro con mucho cariño porque digo, pensar que salíamos así a la vida, totalmente empoderados, como se dice ahora, ¿no? Y después viene la vida. Sí, sí, por supuesto, con un brío muy especial. Nos llevábamos el mundo por delante. Así es. Bueno, ya está, lo podemos retirar, Claudio. Gracias. De verdad que digamos, la mirada junguiana los divide en tres etapas, ¿no? Pero es interesante lo que vos propones y me gustaría que lo hagas, si podés, esta división diferente. Claudio, si Bueno, podemos en la sacar, mirada a la imagen. sí, bueno, Bueno, nos acompañan ahí. En la mirada más lineal, digamos, de la vida por etapas, sí, quizá la segunda etapa la marcamos más desde el viaje del héroe con la partida, siempre pensando en este esquema típico de Campbell, ¿no? Cuando la llamada y la respuesta, la llamada a la aventura que así es. estaría marcada en el tarot por el arcano del carro, ¿no? A partir de ahora, como sea, ya el héroe es responsable de sí mismo, el héroe y la heroína, y se separan, digamos, de esa otra fase, entre comillas, simbiótica. Y sí me gustaría recalcar que ese impulso que representa la salida del carro viene alentado por los amantes. Es Muy decir, bien. por una elección que en este caso es hecha con el corazón, Sí, ¿no? de acuerdo. Algo que me apasiona, ya sea que elegí una vocación, una carrera, o me enamoré de una persona, etcétera, etcétera, es algo que movió mi corazón a punto tal que dejé atrás lo que había y me lanzo a eso nuevo, me lanzo a eso desconocido, ¿no? Sí, Y esa segunda fase duraría hasta lo que sería el arcano 12, el colgado, que sería todo ese viaje por el mundo de la solaridad, las conquistas, ¿no? Todo lo que hay que lograr en esa primera fase de la vida, que sería hacerse soberano, hacerse ah, autónomo, hacerse soberano, tener los primeros combates, las primeras victorias, también algunas derrotas, e ir construyéndose hasta llegar a ese momento que estaría marcado por el colgado que sería la crisis de la mitad de la vida, la famosa crisis de la mitad de la vida, sí. que aclaro que es muy antigua, ¿no? Por ejemplo, está en la propia Divina Comedia de Dante. En la mitad de la vida me encontré perdido en un bosque oscuro, dice Dante en la Divina Comedia. Sí, O sea, esto no es algo de la modernidad. sí, no, no, por supuesto, es como bien decís, es un Exacto, periodo atemporal. exactamente. Y el colgado, de alguna manera, representaría esa frontera donde se necesita un cambio de 180 grados, se Así es. necesita aprender a mirar las cosas desde otro punto de vista y de alguna manera invertir los valores, ¿no? Es como que el colgado forma también un 3 y un 4, un 3 con las manos que las suele tener hacia atrás y la Sí, cabeza, el sí, 3 el triángulo es lo divino, el 4 con las piernas, el cuadrado la tal cual. materia. De alguna manera es como que reina la materialidad y lo otro ha quedado más bien sepultado. Así que el colgado cabeza abajo está listo, pendiendo del árbol, hasta que esté maduro para caer, el estadio de la muerte, y mandarse a ese mundo Exactamente, subterráneo, el inframundo en los mitos, el mundo interior, donde de alguna manera tiene que ir a rescatar al alma cautiva, ¿no? El alma que en ese proceso de crecer quedó un poco como olvidada, relegada, porque como vos bien dijiste, esto es un viaje hacia la totalidad. Esto es un viaje de integración. exactamente. Y vos sabés que ahora
que citabas El alma cautiva, sé que vos trabajás también con los cuentos de hadas, que yo también lo he hecho, y cómo esto está presente en el imaginario colectivo de tantas formas, ¿no? De el Impresionante. rey que busca a quien vaya a buscar la perla oculta. Pues, en muchos cuentos está presente esta dinámica psicoespiritual que anida en, digamos, en el más profundo deseo humano, porque no hay forma de evitarlo cuando se empieza a movilizar, ¿no es cierto? Completamente universal. Y bueno, gracias a Dios que tenemos el arte, tenemos la literatura, tenemos, bueno, ahora también tenemos el cine, ¿no? Y en el cine y se ve mucho, esto Bueno, es un fenómeno literario hice, que pasó en la posguerra, a partir de hice la posguerra. Se ve mucho la varios, búsqueda, perdón, te estoy interrumpiendo, pero ¿no? referido al cine, yo hice desde el año 2000 seminarios con Matrix 1, Bueno, ni hablar. referido a todo esto, porque 2 y 3 ya son comerciales, pero Matrix 1 es perfecto, Es es perfecto, es sí, perfecto. tal Y cual. cómo, bueno, cómo volvieron, ¿no? O sea, sobre todo a partir de la posguerra, y fue increyendo, volvió mucho el tema de la mitología y sagas enteras que después fueron inmensos éxitos literarios, inmensos éxitos en el cine, como Sí. desde El Señor de los Anillos, no sé, las Crónicas de Narnia, el propio Harry Potter, donde se vuelve otra vez al mundo arquetípico, otra vez al mundo mitológico, otra vez a esta idea de esa lucha en la conciencia sobre el bien y el mal, cómo enfrentamos el problema del bien y el mal. Y hay como una búsqueda, yo creo que eso vuelve porque la humanidad busca respuestas, porque como vos dijiste, así como nos pasa a nosotros, cuando algo no funcionó, ¿no? Imagínate una guerra mundial donde no solo las pérdidas fueron terribles, sino que el hombre probó su propio poder de autodestrucción, ¿no? Con esa bomba atómica, ¿no? Fue un alerta rojo tremendo y empezó a buscar respuestas en el pasado, ¿no? O sea, acá, este mundo aparecía acabado, totalmente en crisis, bueno, y van a las historias del pasado y se remixan las mitologías y se vuelve como una mirada espiritual. A mí eso me parece maravilloso y esperanzador. Vos sabés que me acordaba de una charla que di en el 95 sobre un taller, no una charla, un taller sobre Anthony de Melo, que era el camino hacia la felicidad. Y comprendía 3 fases: la aceptación del dolor, la enfermedad y la muerte, que de algún modo es la aceptación de la sombra en nuestra vida, ¿no? El zambullirse en lo oscuro, en lo más oscuro que puede producirnos sentimientos tan tremendamente dolorosos. Y en esa época, justo mientras yo tenía preparada la charla para darla el sábado, el jueves le dan a mi hija el diagnóstico de cáncer. Y yo di la charla sin que se me moviera un pelo. No fue una charla, fue un taller de 3 horas. Y en determinado momento, sobre el final, dije que teníamos que estar preparados porque los seres humanos nos acompañan un trecho en el camino de la vida. Y en ese momento sentí que se me quebraba la voz. Mm. Pero después comprendí que no había sido mi ego el que había dado la charla o el taller, porque no hubiera podido.
me acuerdo que cuando empecé casi no podía respirar, pero eso me sirvió a mí para atravesar el dolor más grande que pasa en mi vida, ¿no? Así que creo que esto que estás diciendo nos lleva a, a jerarquizar esos momentos de derrota, de frustración, de dolor infinito, que no son por crueldad de la vida, sino para ponernos ante un borde. Exacto, ¿no? Porque esta es la idea, que afuera están los desafíos, adentro están los recursos. Entonces, lo que sucede es una oportunidad, en cierto sentido, para encontrar, como dice Campbell, poderes más profundos dentro de nosotros. Hay una frase de Campbell que sumé al libro Reinventarse, muy conocida, que dice que tenemos que estar dispuestos a dejar la vida que habíamos programado para estar listos a recibir la vida que nos Está espera. esperando, tal cual, Claro, y todas esas pruebas que vamos atravesando, en mi caso, son las que me fortalecieron, las que me hicieron fuerte y darme cuenta que cualquier otra prueba que me llegara, yo la iba a poder resolver, porque si pude resolver unas tan dolorosas, las otras también las iba a poder resolver. Entonces nunca me victimicé, nunca dije pobre de mí, lo que me pasa. En el momento de recibir, así como le ha pasado a Inés, por suerte a mí no me ha pasado con mis hijos, pero cuando me dieron el diagnóstico de mi papá o de mi marido, en el momento es un shock que uno recibe, pero a continuación, bueno, ¿qué tengo que hacer de acá en más? ¿Qué recursos tengo para encontrar una solución y fortalecer esto que me está pasando para acompañar a estos seres queridos, ¿no? Y es así es lo que voy viendo a lo largo de tantos años de vida, tal cual, que no me quedo ni en el llanto, ni en el dolor, ni en el victimismo, ¿no? Sino que ya enseguida me sale la solución. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Eso eso me mismo. saca de cualquier... ¿Cómo prepararme para esto que viene, ¿no? Porque a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero No, hay como una sí, actitud de disponibilidad. Me parece que pasa claro. por ahí. Campbell lo define con esa maravillosa precisión que tiene siempre y dice, la actitud del héroe es decir sí a la vida, siempre, eso. ¿no? Es decir, entonces es acompañar lo que viene. Vas a mirarlo a la cara, vas a mirar de frente lo que viene. Así es. Y esa es la actitud heroica, ¿no? Y eso es muy interesante porque antiguamente, si uno piensa en un héroe, a veces la gente cuando yo hablo del viaje del héroe dice, bueno, pero yo soy un ciudadano de a pie. Sí. Antiguamente quizás sí había una idea de que el héroe era un ser muy extraordinario, o la heroína, o era un dios, o era un semidios. Ujú. Pero ese concepto fue cambiando con el tiempo y hoy se considera que el héroe o la heroína es un hombre o una mujer común y corriente que en una circunstancia X, generalmente alguna circunstancia límite, una dificultad, hace algo extraordinario. Seguro, Y seguro. de esa manera da como ese salto en la conciencia. Y a su vez un héroe siempre es un pionero. Es alguien que se arriesga y es alguien que rompe los límites, se dice hoy, ¿no? Se habla de salir de la zona de confort, establece nuevos estándares, se vuelve una suerte de partera de las almas, de partero de las almas, de esa comunidad, mostrándoles que hay otra manera, que hay una nueva manera, que se puede responder de una manera nueva a conflictos viejos. Esto se ve muy bien en Matrix, cuando Neo no tiene idea de lo que puede hacer. Es más, le parece
que está ahí medio por casualidad, porque no entiende demasiado. Pero cuando Morfeo está en riesgo, él dice, yo voy a rescatarlo. Pero ¿cómo? Si vos no tenés ni idea. Dijo, no sé, pero sé que puedo. Y es buenísimo que Trinity, que representa todo este aspecto intuitivo, femenino y amoroso, que yo creo que es el Espíritu Santo, Sí. porque es la energía, el amor y la luz en el interior de cada uno de nosotros. Bueno, y su nombre, Eh, ¿no? como, Y su nombre. claro, pero no es un hombre. Para mí el Espíritu Santo es Ruach, es lo No, femenino. su nombre, el nombre. Perdón, sí, Trinity. tal cual su nombre. La Eh, Trinidad. sí, soy sorda, así que por ahí a veces algo se me escapa. Pero bueno, son las muescas del camino, ¿no? Y bueno, esto me parece que es lo más importante, el ver que somos seres de a pie, pero que en un momento dado podemos volar, ¿no? Acá se agregaron dos oyentes más. Bueno, Rosa Jiménez dice, hermoso encontrar el sentido de la vida. Y Juan Carlos de México, hola, buenos días Inés y Norma, bendiciones para todos. Mi mayor experiencia para mí es cuando uno es papá. bueno, Dice. es una buena, como decía antes Otro Graciela, viaje del héroe. exactamente, es un viaje del héroe en sí mismo, ¿no? Hemos tenido unos cuantos al respecto, pero sí, esta aceptación de lo que es y decir, acá estoy, aunque no sepa cómo, yo te conté lo que me pasó con mi hija de chiquita, bueno, que tampoco era una situación de enfermedad donde no sabía qué hacer, pero dije, si hay algo que puedo hacer, lo voy a hacer. Esa frase, para mí, que yo tenía 19 años, me quedó grabada para el resto de mi vida, Mm, porque, como decía antes, hay veces que uno no tiene la menor idea de qué va a hacer, pero algo sale. totalmente. Bueno, me quedé con el colgado, que era Sí, un momento re importante, así momento que pivot. sí, Y después, bueno, viene todo ese tránsito por el mundo nocturno, diríamos, ¿no? Siempre pensando en un héroe solar que va como siguiendo ese camino del sol, primero por el día, luego la noche, y que transcurre entre los arcanos 13 y 18, que en el viaje es un poco como también la fase transpersonal, ¿no? Se empieza con la muerte, que además, bueno, vos acá usás el Marsella, yo uso mucho el tarot de White, y sí, bueno, White como, digamos, perteneció a una orden iniciática y demás, sí, coloca mucha simbología ex profeso donde conecta ciertos arcanos que hay que saber mirar, pero ambas puertas, el 13 y el 18, tienen unas especies de columnas, ¿no? En el 13 va dejando atrás una fortaleza y se ven las columnas y el sol entre ellas, y bueno, después la luna también las columnas. también, sí, sí, Entonces, todo ese viaje que transcurre por el mundo de la noche tiene que ver con entrar, digamos, primero a nuestro propio inconsciente, donde el arcano 14 es un poco como la figura del ánima o el animus, diría Jung, que es el guía del alma en ese mundo nocturno. El arcano 15, el diablo, es un poco como el encuentro con la sombra, y allí o sea, representado un poco con ese lado monstruoso, ¿no? Que después vamos a tener que asumir justamente, por vamos a supuesto. tener que humanizar y comprender que el mal no es algo que simplemente existe a nivel cósmico,
sino que el mal es también una forma de la ignorancia, es todo lo que las sombras que son partes nuestras que no se han iluminado también, ¿no? Y romper esas cadenas que nos limitan, los apegos, y viene la torre, es como, bueno, esa liberación dramática Uf, a la que tanto le tememos, pero que en realidad es esa oportunidad de liberarnos y también de obtener una revelación, ¿no? Un insight profundo, un velo que se cae, algo que estaba confuso o velado, de repente se revela. Yo pero veo me ahí gusta también como un... esto de la ¿Cómo? liberación, me gusta lo de la liberación, Bien. porque hasta acá, hasta ese momento, hay toda una cosa de necesidad de estar atento y responder. Y ahí es como decir, Ah, se va todo, se se fue va todo. todo, se va todo, ¿no? Lo que conduce a la plenitud de la estrella. Sí. Y la plenitud de la estrella viene del despojo, digamos, de lo que sucedió antes. Y representa un poco también, ahí en el 16 es también la frontera entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Eh, Entonces, el 17 también puede ser visto como ese lugar, diría Jung, donde abrevamos en la fuente de la eterna juventud, ¿no? Ese lugar donde tocas esa pertenencia de la humanidad. Y Campbell y dice esto, así, perdón, pero esto es consecuencia de claro, haber integrado los opuestos. total. O sea, ese es el péndulo, ¿no? Que al final se unifica en el casamiento interior en el sol, pero que tiene que ver con esta unidad. Campbell dice, así como al principio el héroe resistía a responder a la llamada, acá, cuando está en este estadio, muchas veces resiste salir del inframundo, porque es como, bueno, yo encontré mi luz, encontré mi tesoro, encontré esta plenitud en el mundo interno, no Sí, quiero salir, claro. porque me voy a contaminar, voy a perder mi luz, ¿no? Y él dice, bueno, ojo, porque el don no ha sido diseñado para quedar atrapado en el recipiente, te rompe. Entonces hay que buscar la manera de salir. Dice, el de 18 es como enfrentar la última gran prueba, ¿no? Sí. El Campbell dice, bueno, si vos te quedas enamorado del lado luminoso de tu ánima, ¿Viste? te atrapa el lado oscuro. Te quedás, ¿no? Es la historia de los héroes fracasados. Orfeo, que estaba en el inframundo, miró para atrás y perdió a Eurídice. La esposa de Lot, que mira para atrás y se convierte en sal, Claro. ¿no? Entonces, cuando estás ahí, no queda otra que el coraje de salir y confiar en el camino realizado y en que vas a encontrar una manera, que Campbell da sus fórmulas, apropiada para sacar el don al mundo, Así es. porque ese es el destino final, que todos nosotros compartamos nuestros dones. Sí. Paso 12 de los alcohólicos anónimos o de nuestro grupo de Fundapap. El paso 12 es brindar a otros lo que he aprendido en mi propio recorrido, pero no como teoría, sino compartir mi historia vital, ¿no? Claro, Eh, que en esto yo tomé la maestría de Durkheim porque él decía que en el psicoanálisis el terapeuta tiene que ser lo más anónimo posible, pero en un viaje iniciático el terapeuta tiene que haber atravesado su propio viaje interior y dejar su vida dispuesta para, para acompañar a quien está guiando, ¿no? Y claro, esto es muy interesante porque el que una figura relevante, sea del lugar que sea, pueda abrir su intimidad en este nivel de profundidad es absolutamente sanador.
porque el que escucha dice, si tal persona pudo, ¿por qué no intentarlo al menos? Claro. Te volvés una fuente de inspiración, Seguro, pero desde esa integridad o esa coherencia de haberlo transitado. tal cual, tal cual. No es posible ponerte en el lugar del supuesto saber en una terapia iniciática. Es Claro, imposible, claro. porque además el misterio, si bien es universal, tiene un sesgo singular en cada ser humano que hay que respetarlo a ultranza. No hay modelos estáticos para esto. Hay orientación vital, pero nada más. Exacto. Qué maravilla, ¿no? Como decían algunos, haber encontrado el sentido. Ay, total. Es lo que te Pues sostiene, es lo que sostiene una vida. sí, sí. Es de verdad encontrar la alegría de estar vivo, Exacto. que es un propósito aparentemente inalcanzable durante años, pero es posible. No Claro. es fácil, pero es posible. Y Totalmente. saber que la felicidad no está afuera, sino adentro, que no Ni viene de necesitamos, afuera, claro. no para nada, que la tenemos dentro, está todo dentro nuestro, no necesitamos otro para que nos complete, tenemos que estar completa nosotras. Y si estamos con otros, compartir esa completud de cada uno, Así es. que eso es lo que aprendemos en los grupos, ¿no? Que no depender del otro ni que el otro dependa de nosotros, Exacto. acompañarnos. Sí, Este, aunque haya una interdependencia con límites precisos, ¿no? eso Exacto. mismo, Es así. Exactamente. eso es importante, sí. Y por ahí sería bueno sacar una carta ahora, ¿no? Saquemos. ¿Te parece? Ya que Mira, estamos. tengo acá los arcanos mayores. A ver, a ver. Acá Carlos Quispe agrega que hermoso programa, abrazos a todas. Gracias, gracias. Bueno, ¿saco yo? Sí, por Sí, supuesto. Mira, el hierofante salió. ah, Fuentes, Sí, sabiduría, sí. Esta autoridad del conocimiento y es también el que conecta, ¿no? El que nos ayuda a exacto, conectarnos con el mundo de arriba. tal cual. Qué maravilla, ¿no? Porque digamos, el lado oscuro del hierofante sería creer que él es la sabiduría, Exacto, pero el lado luminoso es saber que conectados con lo superior podemos descubrir nuestra sabiduría, exacto. y que no es nuestra, es universal, pero también está en nosotros. Totalmente. Y bajarla, ¿no? O sea, esta cosa de integrar el cielo con la tierra, Totalmente, de ser que la vida puente, es una. ¿sí? que el hierofante es el Papa, para, digo yo, por Exacto, algún oyente que no es verdad. tenga así acceso a conocer el tarot, Es el sí, papa del tarot marsellés. ese Sí, mismo. sí. Exactamente, sí. Y como vos decías, el de White es mucho más florido, este Sí, es mucho más hermético, Tiene, pero tiene más simbología sí, iniciática, sí, 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 pero con este podemos partir para después seguir investigando en lo demás. Nosotros totalmente. hemos trabajado mucho White, pero en el programa queríamos traer lo básico para después abrir, Claro. Sí, sí, pero es estoy de una acuerdo. muy buena idea.
Lo, lo interesante es que ya lo haremos más adelante y también te convocaremos para trabajar todo digamos, los elementos que integran este viaje a través de los símbolos, como la numerología, por ejemplo, Sí, que es una sabiduría infinita. sí, Y de verdad que vivimos con ella de un modo bastante anestesiados en general, sin reconocer su valor intrínseco, ¿no? Que cuando uno empieza a investigar es impresionante también. sí, Sí. A es mí lo que impresionante. me ha pasado cuando empecé a estudiar tarot también desde el año 94, 92, a comprar otros tarots, ¿Sí? a ver la diferencia de las imágenes, el tarot de Crowley, por ejemplo, que es tan tremendo como Sí, otros, y me hice como fanática con Inés nos pasa eso, viste este De tarot, comparar viste el mazos. otro, y comparar mazos y ver lo que Sí, cada autor de esos mazos, qué es lo que expresa, que en realidad es lo mismo, todos significan lo mismo, cada arcano y los palos también significan lo mismo, pero sí. las imágenes, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, el tarot de White que tiene esa particularidad de los arcanos menores, tiene dibujos en lugar de los Sí, palos, claro, por ejemplo. claro, sí. donde es Es como que otro uno viaje. tiene más información. Sí, Es, Los arcanos menores es otro viaje, ¿no? es otro Porque sí, viaje. tienen muchísimo contenido aclaratorio de estas Sí. etapas también. Pero acá nos avisan que tenemos 2 minutos. Así que Muy bien. tenemos que se nos pasó volando, son, agradecer a la gente que estuvo en el chat y sí. después unas palabritas de despedida. Bueno, acá, espérate que justo, viste, cuando uno busca, espérate. Empiezo. José María Chaer, María Cristina Laferrere, Silvia Contino, Laura, Carlos Quispe, Miguel Aguilar, y acá enganché los últimos, Rosa Jiménez y Juan Carlos de México. Bueno, a todos, Sí, gracias. Y a gracias a vos, todos. Graciela. Un No, placer enorme haber el placer compartido fue todo mío. Gracias a las Gracias. dos, este gracias. momento y esperamos tenerte próximamente cuando sea necesario. Cuando quieran. Digo la Gracias, oración de despedida, Inés. por favor. Sí. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Que así sea. Que así Gracias. Gracias. sea. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias, Claudio. Gracias a todos.